¿Cómo están? Vamos a continuar con la programación de este momento tan particular, tan hermoso que estamos viviendo en estos días, en la 11ª Conferencia de la Paz y de la Luz. Y en este caso vamos a recibir a un querido amigo de la casa que ya nos ha acompañado en otra oportunidad. Nos referimos a Talo Amluk. Y cuando hablamos de Talo, estamos hablando de un ser que parte su historia desde un camino de pérdida, muy joven, cuando pierde a sus padres, y a partir de ahí empieza a tomar diversas terapias, empieza a ir hacia atrás desde su camino de oscuridad, certificándose en flores de Bach, registros akáshicos, estudia Reiki y muchas cosas más. Invierte 10 años preparándose para posteriormente dedicarse a compartir estos conocimientos a través de sus terapias de Soul Coach, Flores de Bach, etc. Talo es un amante de la vida y descubre su propósito, que es el de hacer un aporte a la comunidad, mientras transita el camino de autoconocimiento. Talo nos va a hablar del amor como elevador de frecuencia. En esta época tan especial, tan particular que todos vivimos, recibimos con mucha alegría a Talo Anluk. Hola Talo, Ahí estamos. ahí estamos. Si abrimos la cámara, así podemos verte. Ahí está. Ahí estamos, Talo. Buenas, buenas. Encantadísimos de recibirte y esperando este tema tan fantástico del amor como elevador de frecuencia. Así que te dejamos libre este tiempo para que nos compartas estas sabidurías tan importantes para esta época. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos en un encuentro más, como hablábamos también muchas veces, sobre a veces yo comparto hacer las cosas siguiendo nuestro corazón, entendiendo que a veces hacemos muchas cosas sin sentido aparentemente humano. Cuando me refiero a esto, Eh, hablo de particularmente mi, mi camino de vida, entendiendo que yo siempre comparto una frase bíblica que dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder interior, nos dio un espíritu de autodominio, que es poder dominar este vehículo, el auto, por decirlo de una manera, y un espíritu de amor. Y en mi filosofía de vida, yo comparto el amor como una frecuencia. Yo siempre digo que no es una sola cosa el amor, como yo a veces hago la analogía de los ingredientes a nivel humano con algo que se pueda entender a nivel mundial, como puede ser, por poner un ejemplo, una chocolatada, que sería aquí en Argentina como una chocolatada sería como una leche con chocolate, ¿no? Entonces, más allá de que el chocolate es un cacao, es una semilla sagrada, y, y quizás lo que le llamamos leche, que puede ser diferentes tipos, que en este caso podríamos hablar de un alimento lácteo proveniente de la vaca y bla, 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 con caseína, con caseinato de calcio y con proteína del suero, de la leche. Entonces, lo que trato de decir, trato de ser un poco más sencillo para que podamos entender. Entonces, si diría, ¿cómo hago un chocolate o una chocolatada? Digo, bueno, 2 cucharadas de un tipo de cacao y un vaso de leche, por poner un ejemplo. Entonces, creo que sería mucho más sencillo si entendemos cuál es la materia prima con la que se realiza, sino entender qué es la materia prima. Necesito, por un lado, leche y por el otro lado, chocolate. Más allá del entendimiento profundo de qué es leche y qué es chocolate. Ya si sé lo que es leche y puedo comprarla o puedo conseguirla y puedo saber lo que es chocolate y conseguirlo, es igual.
Entonces, para que se pueda comprender un poco esto, a lo que refiero con esto es a poder entender desde mi filosofía de vida el amor. El amor en mi filosofía de vida, como lo hablo muchas veces, primero lo entiendo de la palabra morten, que significa sin muerte. Por eso en un libro de Don Miguel Ruiz, La maestría del amor, dice: el que vive en amor vive eternamente, entendiendo que el amor es como esa energía interior que no corresponde a una biología física. La analogía de eso en el cuerpo físico sería el querer, para poner un ejemplo. Entonces, el amar es la esencia y el querer es la condición. Entonces, en la esencia no hay condición, pero en la biología sí hay condición. Yo siempre, para los que muchas veces ya me escucharon, y siempre cuando me dicen tal otra vez, hablamos de lo mismo, tal otra vez, tengo que volver a vivir esto, tal o otra vez me vuelve a pasar con una pareja, el humano aprende por repetición. Nosotros no caminaríamos si no nos hubiéramos caído la infinidad de veces que nos caímos para hoy poder caernos lo menos posible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros entre los primeros meses de vida, 8, 9, 10, 12 al año, que empezamos a caminar, la gente siempre recuerda y dice: ¿cuándo empezaste a caminar? Y más o menos al año. Si vos empezaste a caminar al año y caminás bien, con muy pocos tropiezos, es porque ya te caíste varias veces. La vida nos va preparando. Lo que sucede que hasta los 5 o 6 años de nuestro nacimiento en este plano, no cobramos conciencia. De esto se habla mucho en la parte educativa, que los seres cobran conciencia a partir de los 5 años, 4 años, a veces un poquito menos, a veces un poquito más menos, para no entrar en un tema de debate y no ser taxativo, que a los 5 años el humano cobra conciencia. Más o menos. Entonces, en esos procesos no tenemos la conciencia, que es la capacidad de darnos cuenta, porque quizás hubiéramos desarrollado mucho antes el miedo a caernos, por lo cual no lo intentaríamos de nuevo. Por eso es tan importante ser niño de corazón, volver a la inocencia. Y la inocencia significa el y no sé. Entonces, eso te va a animarte, que es, yo le digo a la gente, animarte es crear desde el alma, ánima, arte, ¿no? El arte desde el alma, ¿no? Entonces, el cerebro humano, cuando empieza a tener información y empieza a acumular datos en el cerebro reptil, empieza a decir: a esto no, a esto no, a esto no. Imagínense si entre los 9 y 10, 12 meses de nuestro nacimiento el cerebro diría: no, mira, si das un paso te caes. Automáticamente decía: no, mejor quédate gateando, que gateando es seguro y no nos caímos nunca gateando. Entonces, hoy seríamos seres con 30, 40 o 50 años que gatearíamos por el miedo a animarnos a caminar. Esto que trato de compartir tiene justamente que ver con, con el amor, con el grado de aceptación y con el grado de libertad. Y para eso es tan importante desarrollar algo interior como la fe, que es la fuerza espiritual, entendiendo que todo lo que sucede, aunque no lo entendamos ahora, conviene, si no, no sucedería. Entonces, darnos cuenta, como digo siempre, que al final todo va a estar bien, pero quizás si hoy no está bien es porque no es el final. ¿El final de qué? El final de un proceso. ¿Cómo se determina el final del proceso? Cuando el proceso se terminó, como por ejemplo cuando yo tengo una herida y la herida me supura
y la herida se me infecta y la herida la voy tratando y de repente, como digo yo, en las terapias, ¿no? Las personas vienen y a mí me toca una labor importante en los tratamientos tanto de flores de Bach o de Soul Coach o de elevación de conciencia, donde a veces una persona viene con una herida que cree estar cerrada, pero cuando a partir de algunas charlas, como si fuera una herida en el cuerpo físico, es como si nosotros tendríamos, por ejemplo, si yo tendría lastimado acá el brazo, entonces cuando alguien viene a una terapia yo puedo ver la herida, pero al observar emocionalmente a través de la charla veo que esa herida está cerrada, pero adentro hay pus, lo cual sugiero, si la persona acepta, empezar a decirle, mira, esto tiene pus, podés llegar a perder el brazo. ¿Qué me sugerís? Te sugiero hacer un raspaje. Hay que sacar la cascarita esa que te pusiste y empezar a limpiar la herida. A veces hay personas que aceptan y hay personas que dicen, no, prefiero correr el riesgo a perder el brazo, ok, listo. Entonces es ese permiso que a veces se pide en las terapias, en los tratamientos, en el tratar la mente, por esa herida emocional que significa referida a la emoción, en la energía en movimiento, está distorsionado algo. Y muchas veces las personas dicen, sí, vamos para adelante. Entonces a veces, obviamente, la herida está cicatrizada, pero con pus adentro, y me dicen, la ves así, no te duele, parece, pero te va pudriendo por dentro. Entonces a veces hay que hacer un raspaje, y el raspar duele, y es empezar a sacar capas de dolor, y a veces quedar hasta en carne viva, para poder limpiar, para poder purificar esa herida y para poder sanarla a través de las habilidades para responder en la vida, que sería la responsabilidad que yo comparto. Entonces la responsabilidad es desarrollar una habilidad para responder ante la vida. Cuando nosotros desarrollamos una habilidad para responder en la vida, lo que va sucediendo es que nos vamos enojando menos. Entonces, para esto hay que aplicarle amor, aceptación y libertad. Entonces, la mayoría de los humanos sucede que viven en un estado de no amor. Entonces, muchas veces digo que viven como muertos, pero con los ojos abiertos. Entonces, es súper importante comprender, por ejemplo, entender que cada situación en la vida nos viene a mostrar y a enseñar algo. En mi caso, hoy compartía que el haber perdido a mi padre a los 20 años y mi mamá a los 24 años me hizo empezar a tener una conexión con lo divino, me hizo conectar con Dios sin religión, me hizo conectar con la conciencia de Jesús, con las enseñanzas de Jesús el Cristo. Empecé a desarrollar un camino interior, un camino espiritual, un camino de entendimiento y de aceptación, incluso de mis actos, entendiendo que si bien había una conciencia local que comprendía lo que estaba bien y lo que estaba mal, quizás mi biología tenía que pasar haciendo lo que estaba mal simplemente para poder internalizarlo y entenderlo, ¿no? Como si una conciencia local le tendría que explicar a una conciencia interna, mira, si hacemos esto y hacemos el mal, nos va a venir mal. ¿Y cómo? No, no, que si vos, por ejemplo, le haces esto a una persona, la vida te va a devolver eso. ¿Y pero cómo? ¿No? Como que hay células que preguntan y entonces transitas la experiencia. Cuando empezás a transitar estas experiencias de luz y de oscuridad, como dice en mi semblanza, ese camino de oscuridad que empecé a los 28 años, trabajando en mí hasta los 38, para después a partir de los 38 compartirlo en mis sesiones y ya cumplir 10 años en este camino, es empezar a darme cuenta que el gran ingrediente para todo era
este estado de aceptación y de libertad, para conmigo y para con el prójimo. De ahí empecé a entender conceptos bíblicos, como por ejemplo, amarás al prójimo como a ti mismo, entendiendo que en el grado de que yo me acepte y me libere, permito la aceptación y la liberación de mi prójimo, entendiendo que aceptación no es sometimiento y que permitir la libertad no es libertinaje permitiendo un abuso en mí, es permitiendo que el otro sea libre de lo que tiene que vivir y poder aceptar lo que tiene que vivir, como lo acepté en mí y como lo liberé en mí. Cuando nosotros empezamos a, a entender esta frecuencia vibracional y uno empieza a transitar este camino de aceptar y de liberar, uno deja de conectar con el negar y aprisionar, aceptar en vez de negar y liberar en vez de aprisionar. Cuando empezás, incluso es un acto de valentía, como digo siempre, los actos de valentía son los actos de hacerlo con miedo, de hacerlo con el corazón latiendo, de hacerlo con las manos temblando, de hacerlo con sentir la transpiración en las manos y conectarse con lo divino para decir, dame ese poder necesario, dame ese autodominio y dame ese amor tan necesario para transitar esta experiencia que siento y quiero transitar, pero no puedo. Entonces, en este compartir es muy importante el desarrollo de lo que yo le llamo el autoamor, que es el aceptarme y liberarme a mí mismo. Para transitar los procesos en este camino individual hacia la evolución, es súper importante el desarrollo en el estado del amor de cambiar lástima por compasión. La lástima proviene del miedo, de las energías materiales. En cambio, el amor no tiene lástima ni pena por nadie. El amor lo que tiene es compasión, que es la aceptación del compás de un otro. Cuando esto refiere a la autocompasión, esto refiere a la compasión por mi vehículo humano, por mis datos humanos, por mis creencias, por lo que estoy transitando, por el que todavía no estoy pudiendo soltar dogmas, doctrinas, creencias, apegos. Ese es mi estado de autocompasión. A veces uno entiende que algo va a transitar la maduración, pero no quiere decir que una vez que tomo la conciencia, que es mi capacidad de darme cuenta, eso necesariamente esté madurando en los tiempos que yo quiero que madure. Entonces, por mirar una fruta en enero que madura en abril, no va a madurar más rápido. Muchas veces, entre el tiempo de querer que algo suceda y el tiempo exacto de Dios en el que sucede, nos separa muchas veces la ansiedad, que es este tiempo de estar parado adelante,
En mi filosofía de vida y en mi forma de vida empecé a cambiar algunas formas de ver algunas palabras, que lo he comprobado empíricamente a través de más de 9.000, 10.000 sesiones en lo que va de estos últimos 10 años, 12 años como terapeuta, que ayudaban un montón, como por ejemplo entender al amor como la no muerte, entendiendo que amor viene de amorten, que significa sin muerte, y entendiendo que es un camino de amor, entendiendo que el querer es la condición, entendiendo que la aceptación no es sometimiento, entendiendo que cambiar la palabra responsabilidad desde el lugar de analogía como si fuera culpa, cuando alguien te decía, se cayó eso, es tu responsabilidad, ¿no? Era como decirte, es tu culpa, cuando en realidad, cuando nosotros utilizamos la palabra responsabilidad como habilidad para responder, no hay nada que juzgar. Se te cayó el vaso, sí, esa fue tu responsabilidad, sí, la habilidad para responder, que obviamente no tuviste para permitir que se cayera el vaso. Ok, pasa algo aparentemente bueno, agradezco y disfruto en gratitud. Y pero si pasa algo aparentemente malo, agradezco y aprendo en gratitud. Entonces, la vida, varios autores han dicho que no es lo que es, sino lo que uno percibe de ella. Entonces, cuando uno quiere empezar a conectar con lo divino y salir un poco de la conexión tan terrenal como muchas veces se le dice, yo le digo salir del molde, ¿no? Y qué particularidad, ¿no? Porque muchas personas que compartieron durante estos años las sesiones me decían, Talo, me ayudaste a salir del molde, me ayudaste a salir del lugar donde no me sentía cómodo o cómoda. Trataba de encajar. Encajar es tratar de meterse en una caja. Entonces, si nosotros tenemos una bola redonda así, y tenemos una pequeña caja así, no va a entrar nunca adentro de la caja. Adentro de la caja es lo que puede tener esas dimensiones o inferiores a esas dimensiones para encajar. Y qué particularidad que yo le agradezco muchísimo siempre a mis consultantes porque la gran maestría de aprender a enseñar es gracias a cada una de esas consultas que fui abordando en estos últimos 10 11 años. Entonces empezar a darme cuenta eh, cómo, cómo salir del molde, entendiendo que una vez una persona, y a mí me hizo muchísimo sentido, cuando le dije, ¿cómo hacen eso? No, eso se pone en ahí y sale con esa forma. Y yo le dije, ah, ese es el molde. Sí, 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 la matriz. Ah, el molde, la matriz. O sea, cuando algo sale del molde es como que sale de la matriz. Sí, sí, claro. Y pues se pone el molde para que se amolde. Sí, sí, claro. Entonces empecé a entender muchas cosas que me ayudaron para compartir en mis sesiones y acompañé diferentes tipos de proceso para que cada uno entienda su propia matriz, su propio molde y no que se amolde a otra cosa. Eso es un camino de amor, es un camino de aceptación y es un camino de libertad. Entonces dejé de callarme y empecé a hablar más. En realidad empecé a hablar lo que sentía hablar, solamente que antes me lo callaba. Entonces siempre vivía desesperado, como queriendo salir de la Matrix, quiero salir de la Matrix, quiero escapar de la matriz. ¿Cómo me escapo de la matriz? Buscaba soluciones exteriores para problemas interiores. Como hoy hablaba con una colega, eh, la felicidad no es algo que venga del exterior, es algo que viene de nuestra percepción interior y que está relacionado con el estado de paz interior.
y cuando algo o alguien ante una situación no es lo que suceda afuera, pero sí nos afecta afuera, si nos permitimos dejar afectado. El monje tibetano Wanchen decía, yo puedo ir caminando por las calles de Barcelona con total tranquilidad y paz. Y alguien le preguntaba, oh maestro, en las calles de Barcelona, ¿cómo puedes estar tranquilo? Porque la tranquilidad está en el interior y no en el exterior. Cuando nosotros buscamos muchas veces la tranquilidad exterior es porque tenemos falta de habilidad para responder a esa tranquilidad interior, ese estado de no aceptación, ese estado de no libertad, ese estado de no amor, que obviamente me hace buscar eso afuera. Cuando nosotros tenemos sed en el cuerpo biológico, incorporamos agua, pero el agua no me va a saciar mi, mi falta de paz interior. Si yo puedo obtener paz interior, pero lo que tengo es sed biológica, no me lo va a saciar mi paz interior, me lo va a saciar un vaso de agua. Entonces muchas veces estamos buscando soluciones exteriores para carencias interiores. Entonces es súper importante tener la coherencia y la capacidad de discernimiento o de conciencia, que es la capacidad de darse cuenta de que si yo, supongamos, tengo hambre de algo exterior, lo voy a saciar con algo exterior, en el caso de tener hambre de un alimento. Pero es como decir, mi sed biológica la puede cubrir un vaso de agua, pero mi sed espiritual no la puede cubrir un vaso de agua. Mi sed espiritual la puede saciar ese ingrediente espiritual que incorporo a mi vida. Ese alimento espiritual puede saciar mi hambre espiritual, pero un hambre biológico lo puedo saciar con un trozo de pan. Entonces, para que se pueda comprender esto, a veces buscamos afuera por falta interior, y esto yo lo explico en la ciencia de la felicidad, cuando digo que por falta de paz interior, serotonina, buscamos placer, dopamina. Entonces, el camino del amor tiene que ver con un camino de ir conectando con aceptación y libertad. Eso es para mí el amor, aparte de muchas cosas más, de esta energía, de esta frecuencia, de este sentir interior de alma a alma. Pero cuando nosotros empezamos a comprender el amor como elevador de frecuencia, es algo súper tangible, analizable en los tiempos que corren. Yo lo compartía con una persona en una sesión que le decía, cuando nosotros vibramos en negativo, todo empieza a empeorar. Entonces le hacía la analogía de un grupo de células, ¿no? Diferentes tipos de células. Entonces le decía, imagínate un celular. ¿Qué es un celular? Un celular puede ser un grupo de células, ¿no? Imaginemos que esto sería el celular. Entonces, el celular haciendo una analogía como el avatar humano, como el vehículo, ¿no? Todo lo que concierne a esto, la carcasa, la parte de adentro, la comunicación. Entonces lo que trataba de analogizar con esto le decía, imaginemos que esto tiene energía baja o energía casi nula, imaginemos 0,5 de batería, la mitad de 1%, que por lo general los teléfonos se apagan. Entonces, si nosotros tenemos la energía muy baja, o sea, vibramos en bajas frecuencias, hay tres cosas particularmente que en un celular van a empeorar.
¿Podemos aumentar nuestro brillo? No, porque tenemos muy baja energía. Entonces, cuando le aumentas el brillo, automáticamente se baja. ¿Podemos prender la linterna e iluminar al otro? No. Entonces tampoco podemos iluminar al otro. ¿Nuestra comunicación va a ser fluida o nuestra comunicación va a ser entrecortada? Ol, a, chin, o, in, an. No me van a comprender ni voy a comprender del otro lado lo que me hablan. Biológicamente así funcionamos también nosotros como un conjunto de células. Cuando nosotros negamos y empezamos a todo privarlo y empezamos a aprisionarnos, es como si yo diría, vamos a necesitar desesperadamente que nos den esa energía de afuera, como el celular que necesita un cargador para volver a incorporar esa energía. La diferencia con los humanos, que nosotros a través de la aceptación y de la libertad, entendiendo como ese estado de amor, de aceptar que lo que sucede conviene, entendiendo que al final todo va a estar bien y que si todavía no está bien lo que sea, una relación, una separación, una muerte, lo que sea, todavía no es el final. Yo recuerdo cuando murió mi padre y después mi madre, no estaba todo bien. Y en un momento empezó a estar todo bien, porque empecé a comprender el desapego, la importancia que era no apegarse a las personas, la importancia de no someterse, la importancia de desarrollar el amor en mí mismo, la importancia de conectarme con lo divino, con Dios, la importancia de soltar un ego y empezar a hacer una voluntad de algo más que no tengo ni idea. Como decía hoy, yo no sé a quién le va a llegar esto, no sé cuándo le va a llegar esto, pero sí tengo ya información de otras cosas que he hecho en estos últimos 10 años, que personas después quizás me escriben y me dicen, Talo, hace 7 años atrás hiciste un vivo en un portal de internet llamado el Portal de Horus, de un amigo tuyo, y hablaste sobre el amor y sobre el autoamor, ¿no? Me compartía una persona hace poco, y que me enseñaste que el amor estaba en mí mismo, y que yo no tenía que poner el amor en mis hijos y en mi pareja, no porque no lo tenía que poner, sino porque tenía muchas posibilidades a perderlo. En cambio, si yo desarrollaba el amor en mí, nunca lo iba a perder, porque cuando yo me pierda a mí ya no estoy más, entonces no voy a sufrir ese desapego. Pero en cambio, si yo pongo y deposito mi amor todo el tiempo en el afuera, lo que sucede es que hay muchas posibilidades de perderlo. Entonces me enseñaste que era hasta buen negocio desarrollar el amor en uno mismo. Y después compartir el amor con mis hijos, compartir el amor con mi pareja, entender que ella es su amor y yo soy mi amor, y compartimos nuestros amores. Eh, entonces, yo siempre digo que, eh, como decía Cristina, es una fuente de algo, ¿no? Para que alguien tome algo. Eh, una semilla donde uno la deposita en esta red que es como esa semilla que uno deposita en el aire, ¿no? Para que llegue a donde tenga que llegar. Entonces, lo que quiero compartir, entender el amor como un elevador de frecuencia, es casi muchas veces para la mente humana inentendible, como cuando nosotros somos felices a través de la paz interior. Muchos que me conocen ya conocerán esta historia, pero yo el primer acercamiento que tuve a la diferencia entre alegría y felicidad fue cuando murió mi padre, después de 4 años de un cáncer de pulmón, a los 20 años, y ese día entendí que yo, en el instante que me compartieron que mi padre había partido, una parte mía estaba feliz y una parte mía estaba triste. A lo cual fue mi primer acercamiento a una lógica que había una parte que no entendía, que yo hasta esos momentos, a los 20 años, entendía que alegría, felicidad, que era como todo lo mismo. Gracias a eso, después, entre los 28 y los 38 años,
empecé a desarrollar el entendimiento sobre qué era la felicidad y cómo se conseguía. Entre los 38 y los 48 años lo empecé a aplicar en mis sesiones uno a uno y a partir de los 48 años, y ya hace 2 años, estoy compartiendo el seminario La Ciencia de la Felicidad. Posteriormente se va a convertir en un libro, eh, y es algo increíble porque es algo que llevó mucho tiempo. Llevó mucho tiempo primero aplicarlo didácticamente para mi vida y después, que fueron 10 años, y después 10 años aplicarlo para tener el convencimiento, el convencerme desde la mente, tener la convicción de que esto podía servir, porque ya le había servido a personas, porque cuando le compartía cómo funcionaba la serotonina, la paz interior, el desarrollo del amor, el desarrollo de la fe, la conexión con lo divino, cuando empezaba a compartir estas cosas, las personas me decían, tal lo estoy siendo más feliz, tal lo estoy aplicando, esto funciona, es algo interior, yo buscaba siempre algo exterior. Entonces, para mí es de vital importancia entender. Yo cuando aplicaba esto del amor y siempre estaba conectado al amor, recuerdo de hecho cuando en algún momento de mi vida sentía tan fuerte la palabra amor, que fue cuando me la tatué en la mano, eh, ni siquiera tenía una gran comprensión. Era hacer algo como sin sentido aparente, pero era todo el tiempo conectar con con diferentes señales, ¿no? Cuando a mi hijo hace 14 años atrás, cuando nació, le puse Jesús. No sabía ni por qué le ponía Jesús. Había como bajado a alguien que me diga, ponele Jesús. Y era como, ¿no? Todo el tiempo como inconscientemente vibrar en una energía, ¿no? En la vibración de Jesús, nombrando todo el tiempo Jesús, 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 y todo el tiempo con el amor en la mano. Entonces, es como para no olvidarte, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Dios es el amor, Jesús es el amor, es la aceptación y la libertad, entendiendo el proceso que estoy viviendo, entendiendo como si pasa algo aparentemente bueno, agradezco y disfruto, y si pasa algo aparentemente malo, agradezco y aprendo. ¿Y qué hay de aprender de esto? Entendiendo que quizás no es mi voluntad, es la voluntad de algo mayor que sabe mejor que yo lo que es bueno para mí. Y cuando uno se entrega a esa voluntad, las cosas empiezan a cambiar. Y para mí, ese fue la introducción en mi vida hacia el amor. Empezar a aceptar y a liberar un llamado interno sin comprensión externa. Porque cuando dejé mis negocios era mucho más rentable quizás mis negocios de 2 o 3 heladerías que empezar a dedicarme a las terapias. Pero no sabía de todo esto que venía, no sabía de los seminarios, no sabía de las charlas, no sabía de los Meet, no sabía ni siquiera en ese momento que iba a haber una pandemia y que iba a atender en 7 países y que me iba a ser conocido en diferentes países atendiendo las terapias de manera online. Todo eso no estaba en mi mente porque mi mente solo puede ver lo que está aquí ahora, pero mi ser podía ver algo en el futuro, había una intuición que me decía que había algo más, y que me decía, mira, aunque no comprenda, yo voy a cerrar mis negocios y me voy a dedicar a las terapias, aunque mi vida quizás no sea muy rentable atendiendo 1 o 2 terapias por día. Eso fue mi primera conexión con el amor, entendiendo que el amor era aceptarme y liberarme lo que tenía que vivir. Recuerdo que dije, mira, quizás no gane tanta plata, hablé con mi compañera, le dije, mira, vos por ahí querés el rey del helado, que íbamos a tener 10 franquicias, por ahí te mentí, por ahí te engañé, por ahí me engañé, por ahí te mentí, hice lo que pude, no sé, pero hoy siento un llamado a dedicarme a ser terapeuta, lo que me ayuda a mí, las flores de Bach, quiero ayudar a más personas que puedan conectar con la felicidad, con la paz en su corazón, con el amor verdadero, no con un amor de apego, no con un amor humano, no con un amor romántico, sino con un estado de aceptación y de libertad, de no razonamiento, pero sí de intuición, de conectar con algo que está dentro tuyo. Para mí eso es la intuición. La terminación ción para mí es la acción. Intuyo es lo que está dentro tuyo. Entonces, para mí la intuición es conectar con lo que está dentro tuyo. Entonces, cuando uno empieza a conectar con eso que a veces ni siquiera comprende, pero sabe que todo es para algo, hoy
videos que yo hice hace 10 años, entrevistas, terapias, donaciones, hoy cobran fruto, cobran relevancia, cobran importancia, le dan certeza al camino recorrido, crearon las raíces necesarias para que este árbol pueda dar buenos frutos. Y todo eso se lo agradezco a conectar con el amor, no con un amor de pareja, no con un amor humano, sino conectar con Dios amor, porque Dios es el amor y el amor es Dios, una energía, una fuente como solar de la cual todos nosotros somos rayos, y ese camino para poder conectar con un otro es el amor. Lo estaba pensando de, creo que tiene que ver con el curso de milagros y creo que todos estamos conectados. Es como si la fuente en la que todos estamos nos separamos a través de que salimos de esa fuente, como que nosotros salimos de esa fuente y que, y que hay un momento que desde afuera no puedo conectar con el otro porque estamos claramente separados, pero que si yo que estoy acá, yo que estoy acá, quiero conectar con este que está acá, esto lo puedo hacer a través de conectarme con el amor. Esto nunca lo hice en la vida, no tengo ni idea por qué lo estoy haciendo, pero lo estoy compartiendo porque algo habré visto en algún lugar que me llevó a esto y en este momento no lo tenía ni pensado, por eso hoy preguntaba sobre la semblanza o la reseña de qué iba a hablar hoy, porque esta entrevista eh, está coordinada hace un año atrás y en ese momento, cuando me preguntaron cuál iba a ser el tema, le dije que podía variar según el momento que hacíamos la charla. Y me di cuenta que no varió, que sigue siendo la misma, entendiendo que cuando nosotros conectamos con el amor como elevador de frecuencia vibracional, es como conectarse con la fuente, porque para mí la fuente es esta, porque la fuente es Dios, porque para mí la fuente es el amor. Les comparto un libro que se llama Mensajes Acuariano o el libro de Dios Amor, de Enrique Barrios, donde quizás les pueda explicar en 2 horas de audiolibro un poco más de esto que les comparto y que fue una de las primeras conexiones que yo tuve para conectar con esto. Yo empecé a conectar con esto a través del autoconocimiento, a través de las flores de Bach, a través de los procesos de entender mi número de vida y mi propósito de vida como número 9, la maestría en sí mismo, transitar el camino hacia el amor incondicional, realizar ideales nobles en nombre del amor silencioso, ser coherente cada día más entre lo que digo, lo que hago y lo que transmito. Ese es mi propósito de vida según mi Soul Coach de número 9. Entonces, por eso yo comparto estas herramientas, porque son las herramientas y pilares que a mí hicieron que yo empiece a caminar este camino de ataraxia, de no perturbación, de paz interior, de servicio, donde cuando a mí me preguntan en qué baso los ingredientes que hacen que mi vida
pueda percibirse como feliz, entendiendo que voy uniendo esos momentos día a día de felicidad consciente, entendiendo que lo genero a través de entender cómo se genera la felicidad, que es algo que explico en la ciencia de la felicidad, entendiendo de que en mi caso, mi percepción de la felicidad que se da a través de una biología con un estado de básicamente serotonina y oxitocina equilibrados, más allá de la dopamina y endorfina que completan las cuatro hormonas de la felicidad, la oxitocina se la voy adquiriendo a través del servicio a la humanidad, a través de mis sesiones, de los meet, de las entrevistas, de las charlas, de los vivos, de los seminarios. Entonces mi cuerpo segrega oxitocina y a través de entender mi paz interior, que es la voz de la conciencia, que es la voz de Dios, es saber que yo estoy en paz con mi conciencia y que tiene que ver con los estados de servicio. Entonces, en mi caso, así se va creando esos momentos felices que se van uniendo con otros momentos de creación de felicidad y después solo queda disfrutar de ese estado y poder compartir en ese estado. Entonces, creo que mis pilares fueron en su proceso las flores de Bach, que me ayudaron a elevar mi frecuencia vibracional porque estaba muy negativo, porque había perdido a mi madre, a mi padre, estaba muy enojado, había transitado un camino de mucha oscuridad, estaba muy peleado con el mundo, generando cortisol, generando estrés. Y luego empezar a elevar la frecuencia vibracional a través del amor, entendiendo que el amor era la aceptación y la libertad, y entendiendo de que, mira, ahora no estás entendiendo Talo, pero quizás perdiste a tu madre y a tu padre por algo mayor y hoy no lo estás entendiendo. Con el tiempo empecé a entender que era la conexión con Dios, la conexión con lo divino, la conexión con Dios sin religión. Y empecé a entender el por qué y el para qué. Y después poder ser testimonio viviente de que se puede a través de haberlo vivido, porque es la autoridad que acredita esto, es el camino recorrido, el entender en cada sesión que hago, yo te entiendo, yo estuve ahí, yo estaba enojado, yo estaba frustrado, yo estaba negativo, yo odiaba al que lograba, estaba enojado. ¿Cómo no vas a entender? Entonces, muchas veces las personas que podemos guiar somos las que conscientemente pasamos por una experiencia. Yo tengo gente que ni siquiera comprende lo que es envidiar porque nunca lo vivió. Entonces, muchas veces esa persona es complicada que pueda estar en una terapia enseñándole a alguien sobre eso porque no lo desconoce. Entonces yo no entiendo esa gente que envidia. Bueno, entonces no podrías compartir con una persona ese estado porque no lo viviste muchas veces. Entonces yo que por ahí a mis 24, 25 años, en mi desconocimiento, en mi ignorancia, en mi falta de conexión con Dios, yo veía a alguien que tenía padres y había un resentimiento negativo de entender que yo no tenía y envidiaba a alguien que tenía padres. Entonces, ¿cómo hoy no puedo entender a alguien que puede llegar a envidiar mi conexión con Dios? Perfectamente lo puedo entender. Por eso, lejos de enojarme, lejos de criticar, me dedico gran parte de mi vida a que las personas puedan tener esa conexión y que no tengan que llegar a un sufrir desde la mente tan grande, que es el sufrimiento, sufrir desde lo que miento, desde la mente, para que se tengan que arrodillar. Pero como digo siempre, a veces nos tenemos que arrodillar y, y Dios es experto en arrodillar orgullosos. Y yo fui, soy y seguramente seré un caso de esos. Y es algo que es impresionante. Es solamente entregarse de rodillas y empezar a elevar la frecuencia. Y para eso hay que aplicar amor, hay que aceptarlo y hay
que liberarse ante eso, sacarse el orgullo, la soberbia, el ego, el miedo, y decir, me doy la oportunidad de que algo que quizás sepa mejor lo que es bueno para mí, me atraviese. Y lo que puedo compartirles en este testimonio, que el camino del amor como frecuencia de elevación de frecuencia vibracional es fundamental, porque al que tenga amor le será dado, y muchas veces al que no tenga amor, el poco amor que tenga le será quitado. Y eso no es un castigo divino, sino una ley de correspondencia, una ley de causa y efecto. Y es muy importante comprender que esto se da en la biología natural humana. Entonces, lo importante es observar y tomar las acciones necesarias para elevar frecuencia vibracional. Sigan a un mentor, sigan a alguien que los pueda aconsejar, sigan las sugerencias de alguien que realmente haya conseguido lo que ustedes quieren conseguir. Entonces, quizás muchas de las personas que no lo están viendo ahora en vivo, luego esto lo vean grabado y quizás yo ya no esté dando sesiones o quizás ya no esté dando formaciones o quizás ya no esté dando seminarios o quizás ya no esté. Para esos momentos son estos aportes y como digo siempre, es parte de mi legado en la vida. Los tres pilares que yo siempre digo que están en mi vida es hacer un aporte a la comunidad mientras transito un camino de autoconocimiento y mientras voy siendo feliz. Como digo siempre, siendo feliz a través de servir y amar sin olvidarme de servirme, sin olvidarme de amarme. Porque cuando nosotros servimos, pero no nos servimos, cuando nosotros amamos, pero no nos amamos, no lo estamos haciendo de manera completa. Por eso fundamentalmente, para aprender a servir, primero hay que servirse. Para aprender a amar, primero hay que amarse. Y es parte de lo que yo enseño en mis seminarios, sesiones, meet, formaciones, retiros. Estos tres pilares que yo tengo en mi vida, que es hacer un aporte a la comunidad, transitar un camino de autoconocimiento mientras voy siendo feliz, no se podría haber completado si no fuera con el principal y cuarta pata de esta mesa o de esta silla que es Dios. Y cuando hablo Dios, hablo de Dios amor. Los que quieran entender un poco más de esto, les recomiendo el libro o audiolibro que está en YouTube, que se llama Dios Amor, Mensajes Acuarianos de Enrique Barrios. Y después, por alguna red social, por el Instagram eh, o por donde sea, me pueden compartir qué les pareció. Bueno, este es mi aporte. Espero que les sirva y quedo a disposición para lo que necesiten. Gracias por haberlo Bueno, escuchado, gracias por haber estado. muchas gracias, Talo. ¿Podemos tomarnos un ratito para conversar? Porque Claro dejaste que sí. abierta un montón de cuestiones que, como bien decís y como también sostenemos, serán oídas, tomadas, transitadas por quien las necesite en el momento que las necesite. Pero ahora podemos darnos un ratito, ¿no? Para Ningún una... problema. Dale. A mí me quedaron como unas cosas ahí muy interesantes. Una es que me gusta mucho que esa diferencia que planteaste entre la lástima, lo dijiste de una manera que ahora no recuerdo bien, y la compasión, ¿no? Como que hay Sí, muchos el miedo es momentos, de es de la sí, lástima y el amor tiene podrías, compasión.
claro, amplificar eso, ¿no? O sea, la lástima está asociada al miedo, eso querés Ujú, decirme. claro. La lástima está asociada al miedo, en cambio, en el camino, para aquellas personas que les gusta esto y que yo hago de hecho, un seminario que se llama El Camino del Miedo o El Camino del Amor, basado entre otras cosas, eh, en uno de los libros también más importantes que leí, que es La Maestría del Amor de Don Miguel Ruiz, donde aborda esta temática y este entendimiento de que el amor no tiene lástima ni pena por nadie. El amor lo que tiene es compasión, entendiendo que la lástima viene del miedo. En cambio, en el amor hay entender el compás del otro, entender el propio compás. Por eso es tan importante el amor como elevación vibracional, porque la lástima al vibrar en miedo es una frecuencia baja. El miedo es la frecuencia de esta dimensión que yo digo que es, entre comillas, según vista desde qué lugar, ¿no? Desde el lado de la responsabilidad, que es la habilidad para responder, mirarlo como es el obstáculo a superar en el juego de la vida. Y mirado desde abajo, desde de un estado más víctima, es el flagelo de la humanidad. Y siempre es el miedo. Entonces, yo algo que yo explico casi siempre en mis sesiones, en mis formaciones, en mis retiros, es que hacemos las cosas, yo le digo a la gente, la última ciencia de la felicidad, una persona me decía, no, 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 pero no siempre mentimos por miedo. Yo mentí muchas veces por amor, me dijo una señora, ¿no? Sí. Entonces yo la miraba y le digo, yo entiendo que te es muy difícil entender, me dice, no siempre se miente por miedo. Y yo le digo, siempre. Y me dice, no seas tan taxativo. Sí, soy taxativo. Pero me dice, pero no está bueno ser taxativo porque a veces, demostrámelo, no es soberbia, es años y años de investigación sobre esto. Entonces recuerdo que la persona me decía, no sé, una vez, no, yo por ejemplo, una vez mi hijo me dijo si estaba gordo y yo le dije que no, y la verdad que estaba gordo. Y bueno, ¿y por qué le mentiste? ¿Por amor? No, le mentiste por miedo. No estoy juzgando tu miedo, pero tenías miedo que se ponga mal. De hacerle daño, en todo caso, Exacto, no ¿no? quería, eso es miedo. Claro. Entonces, no estoy juzgando el miedo, estoy diciendo, siempre mentimos por miedo. Entonces dice, no, pero yo una vez recuerdo que yo iba a ir a ver a mi mamá, que estaba media depre, no sé qué, y mi mamá me dice, ay, mi amor, quiero que me vengas a ver un rato. Y, y yo por amor le dije, estoy con mucho dolor de ovario. Y le digo, ¿y por qué le mentiste? ¿Por amor? No, le mentiste por miedo. Por miedo a que se ponga mal o que no te acepte. Y bueno, y así creo que estuvimos casi una hora y media, que fue muy interesante porque dos de las personas que estaban en ese seminario me dijeron, primero le quiero agradecer a ella por su testadura, porque, porque la verdad es que yo tenía algunas dudas, si siempre mentimos por miedo, y ahora ya no tengo. Claro. Y bueno, y es compartir un poco esto, el camino del amor, entendiendo no como el amor como algo romántico, sino como es la energía, yo siempre digo, si alguien conoce una energía más elevada, que me la comparta, que me la comparta porque yo siempre voy por más y quiero algo más, pero no conozco nada más, más, después del amor no hay nada. De hecho, cuando yo una vez pregunté eso, mirá, te comparto acá, y una vez me encontré en la calle esto, que es mi número de vida, y como era una cartita con mi número 9 yo la Sí, levanté y me la sí, llevé a mi casa. Era una cartita que para poner acá que decía número 9 y listo. Y cuando llegué acá a mi casa, la tiré arriba de la mesa y cuando la tiré arriba de la mesa, la carta se dio vuelta. sí, Y la carta dice amor. dice amor, habla de los colores incluso hasta de Argentina, Sí, habla del sol, que es lo que sí, está atrás,
del Sí. amor, que sería para mí esa fuente, y dice la Ujú. última carta. Sí. Y me acuerdo que cuando me encontré esta carta, yo consideré que era una casualidad de la vida, y decía, sin amor no hay nada para completar. Mm, Y después de encontrarme la carta, le pregunté a Dios si esta era mi misión, ¿por qué me encontré esta carta? Porque mi misión número 9, que es la conciencia crística, es, mi legado es este, el amor, y le pedí como una confirmación. Y yo estaba en Uruguay en un retiro y me llama Yael, mi compañera, y me dice, no vas a poder creer lo que pasó. Me dice, ¿vos le pediste a Dios una confirmación de tu camino? Le digo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me dice, vos le pediste a Dios que de la mano de Jesús, porque yo le dije, mirá, le digo Dios y Jesús, por favor, es una frase que dije, dame una confirmación y me dice, mirá, te llegó de la mano de Jesús. Mi hijo, Jesús, 2 semanas después de eso, se encontró esta carta en la calle. Y esta carta que se encontró pertenece a la misma carta que esa. Y ya no dudé más. no, qué linda historia, qué Es hermoso. real y está mi mujer de testigo, está mi hijo de testigo. Esto, hasta si alguien no cree, No, lo entiendo. Mirá lo que te estoy diciendo. Si sí. alguien no cree esto, lo entiendo. Y cuando vos sumás Mm, estos dos números que vuelven a la fuente, porque todos los 9 volvemos al 9, este número antes de volver al 9 se hacen mm. 18. De 8 que es 9. Sí, pero que antes de ser 9 es 18 y 18 es unirse uno con el infinito. Sí, qué lindo. Qué bueno lo que nos compartís esto. De corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Otra cosa que rescato también de todo, no rescato, resueno, es la palabra, es con Ok. estas dos pilares, creo que lo llamaste así, de la aceptación y la libertad, ¿no? Porque a veces nos cuesta mucho decodificar en palabras humanas esto que sentimos, porque una cosa también que valoro es que cuando hablas del amor nos dejaste claro que no estás hablando del amor del apego ni del amor romántico, o sea, sí hablas de ello, pero hablas del amor incondicional en realidad, del amor más allá del amor. Hay una canción, Sí, sí, y es eso. ¿no? ¿Podés? Es un regalo de Dios para mí cuando... Es algo muy impresionante porque cuando yo un día estaba en una, le diría una meditación de desesperación, Ujú, porque todo el tiempo preguntaba sobre el amor y no se va a entender, no se va a entender. Bueno, como que yo, no, a ver cómo lo comparto, ¿no? Porque esto está, es muy íntimo, pero era como casi que es muy íntimo porque a veces hasta es como que cuando lo estoy por compartir no pienso el que pensarán los demás. Entonces lo voy a tratar de hacerlo más libre y que el que está afuera que piense lo que quiera. Pero era casi exigiéndole a Dios que necesito explicarle a los humanos, aunque sea, dame algo para explicarle algo. No me digas mm, que es lo inentendible, no me digas que es lo inexplicable, no me digas que no es algo de este plano y que es algo que está en nuestro ADN de muchos estelares. Dame algo, dame algo. Y lo comparto íntimamente hasta que de un día para el otro resonó aceptación y libertad. Y yo me acuerdo que lo empecé a buscar. No lo encontraba si lo había leído en un libro, si lo había buscado. O sea, decía, ¿esto realmente resonó dentro mío? mm, Y, y hace muchos años que lo utilizo como los ingredientes para mí del mm, amor. Entonces, ni siquiera pongo en discusión. Si alguien me dice, no, para mí no es así, listo, le digo, no pasa nada. mm. O sea, listo. O sea, Claro. si alguien viene y me dice, no sé, Cristina no es mujer. Bueno, está bien, Mm, listo. Para mí sí es mm, mujer, listo. O sea, no entra en discusión porque no entra en mm, discusión. No porque no entra en discusión porque no hay un porqué.
hay un, mm, no entra en discusión, no entra en discusión, no hay un porqué. O sea, y para mí esas cosas de Dios, y cuando yo empecé a conectar con la aceptación y la liberación, automáticamente empecé a sentir eso que sentía hacia un otro en mí. claro, O sea, yo sé que es algo como, no sabes lo que me cuesta explicar esto en términos humanos. Es como que sí, entre eso y el humano hay un vacío que no puedo decodificar. Pero, pero por eso hablo del amor propio. Aceptate y liberate. Cuando vos alguien que te acepta y que te permite ser libre, se te desarrolla el amor. No sé cómo explicarlo técnicamente, sí, pero se se te comprende. desarrolla. Alguien Mm, que te deja ser, se te desarrolla. O mm, sea, es como, yo lo explico con el querer. Como las personas, muchas veces hay un trabalengua que yo, no sé, me bajó un día porque no es un trabalengua. Digo un trabalengua pues se te traba la lengua porque repito muchas veces la palabra quiero. Pero yo en mis sesiones explico, cuando vos no te querés, cuando vos no haces lo que querés, cuando querés y como querés, no importa lo que digan los demás, no importa que te digan loco, no importa que te digan insensato, no importa que te digan que dejaste todo. Y nosotros compartimos un poco en tu intimidad y en la mía estos caminos, porque vos dejaste ciertas cosas, como dijiste, Gólatra, no sé qué, yo me iba a convertir al rey del helado con 3 heladerías, iba a poner 5, 10, iba a ir a eventos, y dejé todo eso. mm, Entonces, esto que yo te comparto es como yo muchas veces no me quiero, mm, quiero que vos me quieras. claro, te Y entiendo. para que vos me quieras, digo yo que quiero cosas que no quiero, para que vos me quieras, porque yo no me quiero. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar el querer propio, me empezó a importar poco que me quieran. Y, y me empezaron a querer los que me querían como yo me quería. Mm, Y eso qué para bueno, mí, el autoquerer es muy importante. sí. Es muy importante. Parece un trabalenguas, pero parece un Nada más. trabalenguas, Sí. parece. Como Pero no me quiero y quiero que me quieras, digo que quiero cosas que no quiero para que vos me quieras, porque yo no me quiero. mm, Me dicen, ¿cómo te lo aprendiste de memoria? No me lo aprendí, está. No sé cómo está, explicarlo. Nunca lo tuve sí, que estudiar eso. A mí me cuesta muchísimo estudiar cosas de memoria. O sea, sí, no me sí, da la memoria para estudiar cosas de memoria. Entonces creo que es beneficioso, sí, porque sí, solo, solo puedo repetir lo que ya aprendí. Es increíble lo que ya viví. sí, sí, la Y yo lo experiencia, digo, ¿viste? ¿no? Sí, la experiencia se me plasma, necesito Sí, repetir. Tengo mucha falta de capacidad para aprender sin vivirlo. Tengo claro, mucha falta de capacidad. Yo necesito vivirlo, 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 vivirlo. Y para mí esa discapacidad fue beneficiosa, claro. Bueno, porque me llevó a que quede plasmado. en definitiva a eso hemos venido, ¿no? A tener experiencias, a No experimentar, tengo duda, a no, experimentar, a no tengo duda. experimentar. Y bueno, me parece genial. Y el amor es lo que hace que vos te permitas la acción de vivir la experiencia de la mente, que es de experiencia, mente, de la mente, y la acción. Es la acción de vivir la experiencia desde la mente. Esa es la experimentación. Sí, Y el miedo es el gran enemigo de eso. Por eso sí, digo, a mí también. llevarlo como niño o niña asustado, a que camine hacia el amor y que camine de el humano al ser, Ujú, para poder ser y no creer que porque hago estoy yendo al ser, porque eso es el falso hacer sin H llevado por el HAC de hacer. Entonces me creo que porque estoy haciendo estoy siendo, cuando en no, realidad la mayoría de veces cuando estamos haciendo con H es porque no estamos siendo desde el ser. Cuando sí, estamos el ser necesitamos hacer menos porque estamos siendo. No sí, sé, esto me total. bajó ahora, pero... No, genial, sí, altamente comprensible. Y por último, y para no tomar más de tu tiempo, No, no, no tengo hablaste, ningún problema. Toma el tiempo que hablaste, estoy con tiempo. No hay mm, problema. hablaste de la intuición, que para muchos de nosotros es nuestro primer motor,
hemos sido criados y formateados, si se quiere, por los diversos sistemas para no utilizarla, para dejarla, descartarla como una segunda opción, mala en todo caso, porque primero estaba el pensamiento, la razón, ¿no? Siento que en esta época muchos hemos recobrado nuestra capacidad intuitiva. Y lo relaciono a que lo manifestaste como algo interno, ¿no? No me acuerdo bien cómo lo dijiste, si nos lo podés recordar. Sí, Como, claro, como sí. la acción de conectar con lo que está dentro tuyo. Vuelvo a repetir, si yo las cosas las supiera de memoria local, no me costaría recordarlo y gastaría mucha energía. Yo termino de dar esta charla y tengo la misma energía o más que antes. Mm, Y es porque no estoy pensando lo que voy diciendo, no tengo nada preparado, o mm, sea, simplemente me paro como instrumento. Entonces, todo lo que digo es como que está en un Google Drive, que para mí es Dios. Entonces, vos me preguntás algo y yo digo, sí, lo que quieres saber es qué es la acción de conectarse con lo que está dentro tuyo, mm, intuyo, adentro tuyo. mm, Entonces, intuición e intuición es la acción mm, de conectarse con lo que está dentro tuyo, que solamente es válido para vos. No lo mm, va a comprender el mundo. La gente decía, yo era muy bueno para mis negocios, yo tuve 27 empleados en mis heladerías y no tuve nunca un juicio. mm, O sea que era muy fácil para mí relacionarme, no tenía ese inconveniente que la mayoría tiene. ¿Y qué es lo que mm, tiene que vivir? Por eso está viviendo eso. mm, Sin embargo, mi intuición me llevó a las terapias y técnicamente yo lo comparto porque desde la lógica humana, tener en ese momento yo tenía 2 o 3 heladerías, delivery de helado, nunca una terapia tradicional, haciendo 3 sesiones por día, incluso de lunes a domingo, mirá lo que te estoy diciendo, generaban lo que generaba. Y recuerdo porque mi ego me hizo esa cuenta. mm, A mí el ego. Me acuerdo perfecto, mirá, Cristina, era algo así como si yo te dijera, una sesión valía 1.500 pesos, yo podía hacer 2 a la mañana y 2 a la tarde, eran 6.000 pesos, si yo trabajaba los 30 días al mes, eran 180.000 pesos. Yo en una heladería en ese momento, en aquella época, ponele cuando reflexioné sobre esto, una heladería sola me dejaba 300. Y me acuerdo que el ego me dijo, ¿sos tonto? Y lo mm, primero que tuve que aceptar es decir, sí, soy tonto. Pero así como te lo estoy diciendo, ¿eh? No tuve ningún problema en decir que soy tonto. No dije soy tonto pero soy vivo. No, no, no. Dije mm, soy tonto, que en realidad traducido en Dios significa soy inocente. En claro. realidad no sé lo que va a pasar, pero mi corazón me dice hace esto. Automáticamente en esos momentos creo que pasaron 1 o 2 años de ir acomodándose las cosas, no recuerdo bien, no quiero mentir, por eso no sé exactamente el tiempo. Vino la pandemia y empecé a hacer sesiones en 7 países, cobrar por PayPal, Western Union, no entendía nada. Entonces, Claro, yo lo quiero compartir empíricamente, esto de conectar con lo que está dentro tuyo. absolutamente. Porque, vuelvo a repetir, es un camino que, Mm, que es así. Mi mente, por eso me entregué. Mi ego nunca me llevó por buen camino, y no porque mi ego sea malo, porque mi ego son datos locales nada más. ujú, No tenía, no sabía mi ego que iba a venir una pandemia, pero mi intuición me llevaba a que algo lo iba a necesitar. Lo mismo que ahora me pasa igual. Sé que esto es necesario de que yo haga muchas cosas grabadas, mucho, porque en un momento quizás sean como pequeños baldes de agua que diferentes incendios internos puedan tomar de ellos. Entonces, qué mejor quedarlo ahora. Por eso te digo, quédate mm, tranquila con mi tiempo. Yo hasta la 1:30 mm. que como, estoy acá para servirte, no hay problema, y para servir a los que sea, Estamos, porque a estamos mí me todos, sirve. estamos todos en ese mismo, en esa misma frecuencia, ¿no? O sea, siento compartir muchísimo esas sensaciones. Y por último, si hay algo de esto, me encantó saber que
el amor como frecuencia de elevación era el tema hace un año y sigue siéndolo, porque yo siento que es el tema, ¿no? Esto que nos traes, el amor y la energía del amor como única energía del universo. Es Importante, la ¿no? última carta, Es la última acá. ¡Qué te lo genial! aseguro, Sí, sí, estamos te lo en... aseguro. Bueno, y esta es la pregunta. Nosotros como humanidad, esta humanidad que somos actualmente, ¿estamos jugando la última carta? ¿La estamos jugando o todavía no hemos llegado? ¿Vamos a llegar todos juntos o llegamos cada uno de acuerdo a las distintas experiencias que haya vivido? ¿Qué sentís con respecto a esto? Siempre va a haber niños en jardín de infante, siempre va a haber niños en primaria, siempre va a haber niños en secundaria, siempre va a haber niños en facultad y siempre va a haber niños ejerciendo y siempre va a haber niños partiendo, cada uno en su estado de conciencia y cada uno en su frecuencia, en las multidimensiones de incluso la misma dimensión. Entonces, en este momento hay personas entrando en la espiritualidad, hay personas entrando a una religión y hay personas quizás convirtiéndose a través de su energía en seres de luz, entrando incluso a ciudades intraterrenas. Hay seres entrando a la Hermandad Blanca y hay seres empezando a hacer cosas que para muchos son malas para poder comprenderlas. Ujú. Gracias, 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 gracias. Si te quedó algo por decir, Que si alguien después de mucho tiempo eh, ve este video nuestro y dice, qué loco no haber valorado la labor de Cristina, qué loco no haber valorado la labor de Talo, que se queden tranquilos, que nosotros ya tenemos esa conciencia y que en ese momento sepan que nosotros ya lo sabemos, que no pasa nada. no pasa nada. Es así tal cual. Eso es todo. Talo, sin palabras. Bueno, te damos muchísimas gracias desde este lugar de la 11ª conferencia de la paz y de la luz por estos momentos vividos. Y estamos ya armando las próximas, así que siempre caminando y siempre repartiéndonos y donándonos, que es un poco la tarea que tenemos por delante. Te agradecemos mucho. Gracias por la invitación, gracias a Ángel Luis Fernández, gracias a ustedes, a cada uno que hace esto y nada, gratitud por permitirme ser parte. Para mí es un orgullo y conocer personas, así que vamos por más. Ya me vas a ver por allá para Te empezar esperamos, te a esperamos, escribir el camino a Mulk. te esperamos aquí, todos los seres que aquí vivimos. Dale. Gracias, Talo. Nos estamos Abrazo viendo. enorme. Abrazo. Gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.